El Parlamento norcoreano ha respaldado los planes de incrementar su arsenal nuclear para fortalecer así la defensa del país. A su vez, la presidenta de Corea del Sur ha advertido que responderán con fuerza a cualquier provocación de Pyongyang tras postular anteriormente su disposición a realizar un ataque preventivo contra su vecino norteño. Alexandra Bondarenko nos cuenta más sobre la tensión que se vive en la península. Responder con fuerza y sin ninguna consideración política. Esta respuesta de la presidenta surcoreana a las acciones de Pyongyang eleva a un nuevo nivel la tensión entre el norte y el sur de la península. Durante una reunión con su ministro de Defensa, la mandataria además enfatizó que el sentido de la existencia de las Fuerzas Armadas consiste precisamente en proteger a su pueblo. Si hay una provocación en contra de nuestro pueblo o nuestro país, la respuesta será rápida y drástica, sin tener en cuenta consideraciones políticas. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, confío en el criterio de los militares acerca de las abruptas e inesperadas provocaciones de Corea del Norte, ya que serán ellos, los militares, los que se enfrentarían al norte. En todo caso, la crisis tiene como fondo unos cambios radicales en la cúpula norcoreana. Así ha sido destituido el primer ministro del país. Su cargo ahora es ocupado por Park Bong-gyu, quien ya desempeñó este cargo anteriormente del 2003 hasta el 2007. Muchos se relacionan su nombramiento con el deseo de los altos cargos norcoreanos de centrarse en los problemas económicos. Cuando encabezaba el gabinete, el político promovía una serie de reformas del mercado. Park Bong-gyu proponía reducir la autonomía de los granjeros y disminuir el suministro dentro del programa estatal de normas de productos alimenticios. Los movimientos que está haciendo Kim Jong-un en estos momentos, como también acaba de hacer el nombramiento del ministro de Seguridad, están más bien orientados hacia una digamos, forma de dar una imagen de que el país funciona, de que hay una firmeza en las decisiones del gobierno de Kim Jong-un y sobre todo demostrar al mundo que Corea del Norte no está dormida y que tiene un funcionamiento en sus instituciones. El conflicto en la zona ha ido en aumento en los últimos días, especialmente tras la declaración oficial de Pyongyang de que ha entrado en estado de guerra con Seúl, algo a lo que Estados Unidos respondió con el envío de aviones de combate F-22 a Corea del Sur en el marco de las maniobras militares que ambos países realicen conjuntamente. Para muchos especialistas, la postura de Corea del Norte es agresiva porque ve en los cazas norteamericanos una verdadera amenaza que sembraría el caos en el país asiático. Estados Unidos y Corea del Sur están teniendo un comportamiento incluso peor al de Corea del Norte. Al final y al cabo, la marina norcoreana no es la que ha llevado sus buques de guerra a Estados Unidos. Tampoco son los bombarderos norcoreanos los que sobrevuelan las costas estadounidenses para realizar ataques con bombas. Es Estados Unidos quien envía sus buques y bombarderos desde más de 1000 millas de distancia para provocar tensión, tal y como lo hicieron en Irak, Afganistán y Libia. Pyongyang no quiere correr el mismo destino de esos países y se defenderá con todas sus capacidades. Esta escalada de tensión entre Pyongyang y Seúl causó una serie de reacciones de la comunidad internacional. Entre los países que expresaron su preocupación estuvo Ecuador, que llamó a la tranquilidad, condenando cualquier situación que pudiera dar lugar al inicio de un conflicto militar en la península. Además, la Unión de Naciones Suramericanas pidió a todas las partes involucradas que aseguraran la preservación de la paz. En la misma línea, el presidente encargado de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó que la crisis coreana es un ajedrez macabro de Estados Unidos, que según sus palabras busca detener el crecimiento de esta competitiva región. Pero los juegos políticos se hacen más peligrosos cuando en la tabla figura el problema nuclear. La proliferación de las armas nucleares en gran parte es responsabilidad sobre todo de los Estados Unidos, que es el país que más armas nucleares tiene, y si realmente quieren que este peligro para la humanidad desaparezca, pues lo que deberían hacer es dar ejemplo y empezar a destruir su armamento nuclear. Y a estas alturas parecen no tener tanta importancia las simpatías y antipatías políticas. De hecho, es difícil pronosticar hasta qué punto puede llevar a una presión excesiva. Ambos lados podrían perder la batalla. Y es que en un conflicto atómico no habrá ganadores. Alexandra Bondarenko, RT. Estados Unidos envía un destructor al Océano Pacífico y acerca sus radares a Corea del Norte ante posibles lanzamientos de misiles. Ante estas maniobras, el analista internacional Carlos Aznares cree que esto equivale a un intento norteamericano de crear un cerco militar frente a Pyongyang. El gobierno de Washington está apostando
a generar un cerco militar muy sólido frente a las costas norcoreanas. Pero también es verdad que, ya lo ha dicho el presidente Kim Jong-un, lo ha anunciado el alto mando militar norcoreano, si se toca a Corea del Norte, si se dispara un solo proyectil por parte de Seúl o de los Estados Unidos, desaparecen de la faz de las bases de Guam, Hawái y todas las bases surcoreanas. Yo creo que por ese camino no se llega a la paz. Y esto lo sabe muy bien Estados Unidos, que se ha encontrado con un contendiente muy difícil. Entramos en materia con todos los contenidos de la jornada. Corea del Norte ha anunciado su firme intención de volver a poner en funcionamiento un reactor nuclear ubicado en el principal complejo atómico del país, que dejó de operar en 2007. En medio de la creciente tensión en la península coreana, Rusia llama a algunos países a dejar de usar esta situación para sus propios objetivos. Francisco Guaita nos amplía ahora mismo en directo la postura de Moscú. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos? Cuéntanos cuál ha sido la postura de las autoridades rusas a este respecto y qué han declarado. Lo más importante es que la guerra psicológica que existe en la actualidad entre Corea del Norte y Corea del Sur no se convierta en una verdadera guerra. Eso es lo que ha dicho el embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Desde Moscú se cree que es momento para dejar a un lado la retórica belicista y evitar cualquier acción que pueda potenciar este conflicto. En concreto y específicamente lo que se dice desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso es que estamos en contra de aquellos pasos que aumenten la tensión independientemente de donde salga. Rusia además es consciente de que hay un riesgo real de que haya enfrentamientos militares espontáneos que lo que puede hacer es que tiren por la borda el control de la situación que existe en estos momentos. Además, desde hace varios días, Moscú, a pesar de estas posibles opciones que existen de que aumente y de que haya un conflicto verdadero, dicen que no se van a guiar por las declaraciones belicistas, sino que van a seguir los hechos concretos y han pedido específicamente a los países extranjeros que en este conflicto no se aprovechen para generar y para beneficiarse de manera propia. En ese sentido, ha querido recalcar el embajador para misiones especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, ha dicho que desde diciembre de 2008 no hay ninguna negociación sobre el programa nuclear con Corea del Norte y hasta este momento que todavía existe la posibilidad, dicho, sería bueno que haya y que se abran esas negociaciones multilaterales entre el Organismo Internacional de la Energía Atómica, los países extranjeros y Corea del Norte. Sí, Fran, y en lo referente a los planes de Pyongyang de poner nuevamente en marcha este reactor nuclear, ¿qué argumentos utiliza el gobierno del país asiático para justificar su decisión y por qué resulta tan relevante precisamente esta instalación? Cuéntanos. Pues cada día que pasa, la verdad es que entre Corea del Sur y Corea del Norte aumenta peldaño a peldaño la escalada de violencia retórica, y no solo retórica, sino también se ven hechos. Y este martes Corea del Norte ha dicho que va a activar todas sus centrales nucleares, incluida la más importante que estaba cerrada desde el 2007 por unos acuerdos internacionales. Desde Corea del Norte se dice que esto lo que quiere hacer es reforzar su potencial y su poder militar. Algunos expertos, sin embargo, aclaran y dicen que esto es una manera de defenderse ante posibles ataques de Corea del Sur o de sus aliados. Yo creo que se ha llegado a un punto en el cual el gobierno de la República Popular de Corea, después de las sanciones impuestas por Naciones Unidas, por su rearmamiento nuclear, ha tenido que dar muestras de que va a defender su soberanía, caiga quien caiga, cueste lo que cueste, porque Corea del Norte dice claramente, si nosotros no nos rearmamos nuclearmente, Estados Unidos podría atacarnos permanentemente y destruirnos. Desde Corea del Sur, la opción y la decisión que ha anunciado Corea del Norte de decir vamos a activar todas las instalaciones nucleares no ha sido bien recibida.
Sin embargo, además ha dicho que esto lo que hace es romper las normas generales y las reglas internacionales, ya que era un acuerdo internacional tomado en el 2007. En ese sentido también, esos pasos de Corea del Sur no son hacia la calma, sino más bien lo contrario, ya que Estados Unidos ha desplegado un buque para interceptar y bloquear y destruir misiles, solo 2 días después de que esa decisión de mandar 2 F-52 a Corea del Sur para realizar maniobras militares. En cualquier caso, no todos son momentos y noticias que se dirigen hacia lo que es la violencia y la escalada de violencia, sino que desde medio chino se conocía que el líder norcoreano estaba anunciando y ha dicho y ha comunicado a sus militares que no abran fuego en ningún caso desde el primer momento, ya que esto sería una buena excusa para Corea del Sur y para Estados Unidos para comenzar el conflicto. Y continúa la tensión en la península coreana. El intercambio de amenazas entre ambas partes mantiene alto el peligro de un estallido bélico en la región. Continúa la tensión en la península coreana. La presidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye, dijo que responderá con fuerza a un posible ataque norcoreano. Pese a la fragilidad de la paz en la región, la mandataria surcoreana anunció la continuación de maniobras militares conjuntas con Estados Unidos. Si se produce cualquier provocación con nuestros ciudadanos y nuestro país, debemos responder con fuerza en la etapa inicial, sin tener en cuenta consideraciones políticas. Como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, voy a confiar en el juicio de los militares en este tema tan abrupto y sorpresivo de Corea del Norte. El gobierno de Estados Unidos reiteró que se toma muy seriamente las supuestas provocaciones de Corea del Norte, pero aseguró que no ha visto acciones que señalen un eventual ataque de Pyongyang contra Seúl o Washington. Quiero señalar que a pesar de la dura retórica que estamos escuchando de Pyongyang, no estamos viendo cambios en la postura militar de Corea del Norte, ni movilizaciones a gran escala. Entre tanto, la Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte designó como primer ministro a Park Bong-gyu y como ministro de Seguridad a Choi Bu-yul. Además, el órgano legislativo confirmó la estrategia nacional anunciada por el líder Kim Jong-un de potenciar el crecimiento económico e impulsar el desarrollo del programa nuclear norcoreano. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, mostró su preocupación ante el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur. En un comunicado, ALBA expresó lo siguiente, leemos de manera textual: un conflicto bélico en la península de Corea constituye una amenaza no solo para la paz y la seguridad en esa región, podría convertirse en el inicio de una confrontación de consecuencias incalculables para toda la humanidad en virtud de la posibilidad de utilización de armas nucleares. Nos dirigimos a Corea del Norte y a Corea del Sur en tanto que naciones civilizadas y amantes de la paz para exhortarlas a sostener un proceso de diálogo con las correspondientes garantías. Por cierto, el mandatario venezolano Nicolás Maduro acusó al gobierno de Estados Unidos de promover el conflicto entre Corea del Sur y Norcorea con el fin de frenar el desarrollo del continente asiático. Pero en la península coreana, durante muchos años se incubó un estado de guerra que está siendo reactivado. El objetivo último de todo el conflicto militar en el Asia, en la península coreana, es China. Detener a China. Por eso estimulan conflictos con Japón, estimulan el conflicto entre las dos Coreas. Corea del Norte reanudará sus operaciones en el reactor nuclear de Yongbyon, así lo informó la agencia de noticias oficial norcoreana. Las operaciones de dicha central fueron detenidas en 2007 como parte de un plan de desarme, a cambio de energía, alimentos y otras ayudas. La decisión de reactivar el programa nuclear es el último episodio de la crisis desatada en la península de Corea, donde se encuentra formalmente desde el sábado en estado de guerra con el sur. Seúl ha respondido a las acciones de Pyongyang advirtiendo que responderá de forma contundente a cualquier provocación. Si el informe es cierto, es muy lamentable. Corea del Norte tiene que mantener esos acuerdos y promesas y mantener la desnuclearización de la península coreana. El gobierno de Corea del Sur planea seguir observando la situación.
Presidente, ante la amenaza de un conflicto bélico en la península coreana, el gobierno chino hace un llamado para alcanzar la paz y la tranquilidad en la zona. Tenemos el reporte con Sahaye Tallo. Sí, gracias. Saludos a ti y a los televidentes desde Telesur. Efectivamente, el gobierno chino ha llamado en varias oportunidades a la calma en la península coreana y ha dicho que la tranquilidad de esta zona es beneficioso para todos. También se habla que es hora de que las partes den un paso hacia atrás y conserven la estabilidad para evitar mayores tensiones en este conflicto. China, como se conoce, es el principal aliado de Corea del Norte y, según se plantea, deben rebajar el tono y trabajar las partes involucradas para una rápida reanudación de las conversaciones a 6 bandas que, recordemos, son China, Japón, Norcorea, Estados Unidos, Surcorea y Rusia, que llevan estancados desde el 2008. Es importante destacar que un enfrentamiento en la península coreana sería una seria amenaza para los intereses de todas las partes involucradas y Beijing ha manifestado su postura haciendo un llamado a esfuerzos comunes para distender la situación y aboga por la paz y la estabilidad de la península coreana. Esto es lo que podemos informarles desde esta nación asiática. Devolvemos la señal a los estudios centrales en Caracas. Por cierto que